Hablemos de impuestos, un espacio dedicado para analizar la fiscalidad nacional e internacional para negocios desde y hacia Argentina. No olvides compartir este podcast con tus amigos y conocidos. Puedes encontrarme en internet en www.sergiocarbone.com.ar o en YouTube buscando por mi nombre. Ingresando a mi canal, te invito a suscribirte. Hola, ¿qué tal a todos? Hoy es 11 de junio del año 2020 y me quiero dedicar a un podcast de algo que la verdad es que mucha gente a veces le tiene escozor. Creo que esa es la mejor definición. Le tenemos escozor al tema de precios de transferencia. ¿Por qué? Porque no llegamos a entender de qué se trata el tax planning, ni mucho menos llegamos a entender de qué se trata la planificación fiscal de carácter agresivo. A todo esto les digo a todos, suscríbanse a mi canal, entren a mi Spotify, compartan mis videos. Hace poco más de 4 meses subí un podcast de unos 15-18 minutos en lo cual explicaba que era una planificación fiscal agresiva. Básicamente son planificaciones fiscales sin sustento. Cuando estamos hablando de precios de transferencia, estamos hablando de planificaciones fiscales que no son agresivas, son planificaciones fiscales que tienen sustento. En principio, toda planificación fiscal debe tener sustento. Entonces, la única discusión que podemos tener es en el marco de los precios de transferencia. Pero suele ser que los precios de transferencia se suelen comentar o hacer ver como una ciencia media extraña, que solamente algunas pocas personas lo realizan, como algo muy complejo, porque de hecho es complejo. Pero también de hecho es una cuestión interdisciplinaria, es decir, en un estudio de precios de transferencia intervienen contadores, abogados, licenciados en economía, licenciados en administración, y entonces trabajar con una empresa que tiene vínculos internacionales, que requiere hacer un estudio de precios de transferencia, le incorpora toda una línea de costos por la necesidad de generar este estudio. ¿Qué significa un estudio de precios de transferencia? Bueno, yo te lo puedo decir en forma de lo que dicen las directrices de la OCDE, o te lo puedo decir desde el punto de vista de lo que lo vemos uno con pensamiento jurídico, como lo diría un abogado. Básicamente la preconstitución de la prueba de que estás operando en base al principio de operador independiente. ¿Cuál es la filosofía que encierra el precio de transferencia? Primero, es una mecánica de valoración de operaciones que busca confirmar, o en el caso de que no se pudiera confirmar, rectificar la posición del contribuyente, de que las operaciones realizadas entre contribuyentes que se encuentran vinculados jurídicas o económicamente han sido realizadas como operadores independientes, es decir, han sido realizadas independientemente y con un valor completamente independiente de que correspondería a empresas asociadas como si hubieran sido empresas no vinculadas. Es decir, supongamos que tenemos la sociedad A en Argentina, la sociedad B en Uruguay, y la sociedad A y B tienen el mismo accionista. Esas sociedades, conforme a la definición del artículo 9 del convenio de la OCDE y también conforme a la definición de la ley de impuesto a las ganancias aquí en la República Argentina, se encuentran vinculadas. Y entonces, si hay un negocio jurídico y económico en base a las dos sociedades, ¿qué es lo que se va a verificar? Se va a verificar si el precio que transaron esas dos sociedades es el mismo que hubieran transado la sociedad A en Argentina y la sociedad C, que no tiene ningún vínculo con la A ni con la B, que son independientes. Si le venden un automóvil a $20,000 de la sociedad A a la sociedad B, lo que se va a preguntar, el estudio es si el mismo automóvil lo vendería en las mismas condiciones a la sociedad C, ubicada supongamos en Paraguay, a $20,000. Si resulta ser que el precio vendido a una vinculada supera o está por debajo del valor que partes independientes hubieran pactado, entonces va a haber un ajuste de precio de transferencia. Esto es fundamental, porque estamos en un contexto de alta intención de deslocalizar actividades. Obviamente ya descarté que el que me está escuchando todavía piensa que puede armarse una LC en Uruguay para hacer de cuenta que factura desde Uruguay o una BVI para hacer de cuenta que factura BVI y violentar el régimen de cambiario. Yo ya te expliqué que eso está mal, pero no solamente que está mal porque yo lo digo, sino porque es un ilícito de carácter penal cambiario y eso lo tenemos que saber. O sea, ya descarté ese tipo de situaciones. Ahora lo que tenemos que ver es que de pronto te instalaste tu empresita, por decir algo, la dejemos más fácil, en Uruguay fuiste a Zona Franca, te instalaste y aprendiste que no vale simplemente con pedirle la dirección y una secretaria al contador de Uruguay, sino que tenés que hacer las cosas como corresponde y de pronto tenés una planta de personal que realiza ciertas actividades, tiene sus funciones, es una sociedad que asume sus riesgos, todo como corresponde, ¿no? Ahora de pronto uno aquí en Argentina se queda vendiéndole servicios y la pregunta es a qué precio le vendo el servicio, ¿qué mecánica utilizo para vender el servicio? Y si el precio del servicio que yo le estoy vendiendo se corresponde a lo mismo que le vendería a otra persona, a otra empresa o persona independiente de otra jurisdicción, justamente para verificar que no hay deslocalización de rentas. El estudio de precios de transferencia, como dije antes, se basa en el esquema de preconstitución de la prueba de que no existen mecánicas de deslocalización de rentas. Primera cuestión.
¿Qué son empresas vinculadas? Como dije antes, el principio general que informa el estudio de precio en transferencia se encuentra en el artículo 9 de los modelos de convenio que tiene propuestos la OCDE. Bueno, la mayoría son los convenios celebrados por Argentina, son modelos OCDE, salvo alguno que otro pacto andino, que ya creo que queda uno nada más, que es el de Bolivia. Y básicamente son principios que lo vemos aquí en la República Argentina. Los motivos de vinculación pueden ser jurídicos o económicos, de carácter funcional, si se quiere, y en el caso de que nosotros estemos operando con jurisdicciones o con empresas que estén, que estemos vinculados conforme a los principios de la ley de impuesto a las ganancias, o bien que nosotros estemos operando con jurisdicciones de baja o nula tributación o no cooperantes, tendremos que trabajar con estudios de precios de transferencia. Lo que se busca es determinar cuál sería la renta que hubiera obtenido la empresa ubicada en la República Argentina, se suele llamar tested party. En el caso de que no hubiera operado con ninguna de sus vinculadas, no hubiera operado con con jurisdicciones bond o no hubiera operado con jurisdicciones no cooperantes, ¿sí? Se busca evitar técnicas de deslocalización de rentas. Una cuestión que es importante aclarar es que existe una suerte de presunción, ¿no? Si bien la OCDE en sus directrices aclara, no siempre que estemos operando con una vinculada se debe presumir que se ha violentado el principio de operador independiente, sino que se debe respetar y todo eso. También luego, a párrafo seguido, nos dice, bueno, pero la verdad es que este es un principio general y cada jurisdicción puede hacer lo que quiera y trabajarlo como quiera. Y de alguna manera, en los hechos, la ley argentina funciona esto como si fuera una presunción, ¿no? Es decir, si usted opera con una vinculada, si usted opera con un bond, si usted opera con una jurisdicción no cooperante, existe una presunción de que usted ha operado como operador independiente y debe realizar el estudio de precio de transferencia para ver si se da esa situación o no, y si en el caso de que hubiera operado como sujetos vinculados y manipulado los precios por motivos impositivos, ahora vamos a ver este punto que es fundamental, va a tener que realizar un ajuste de impuesto a las ganancias. Ahora, dicho esto, ¿de qué se trata esto? ¿Por qué es tan difícil? ¿Por qué es tan caro hacer un estudio de precios de transferencia? Pero también ¿por qué es tan necesario? Es necesario porque de pronto usted realiza la operación hoy en un contexto determinado y supongamos que no existe ninguna motivación de carácter fiscal para modificar el precio con el cual va a operar con una vinculada, ¿sí? Independientemente si compra o si vende. ¿Por qué es tan importante esto? Porque usted realiza el negocio hoy con las situaciones que usted está vivenciando hoy, ya sea a nivel de crisis cambiaria, crisis económica, crisis financiera dentro de la empresa, puede suceder lo mismo en el otro extremo y demás. Y tiene que poder probarlas dentro de 3, 4, 5 años cuando el fisco le venga a preguntar sobre hoy. Y cuando el fisco le venga a preguntar sobre hoy, no va a tener la información de hoy, va a tener la información del día que le está preguntando. Y por ahí se puede presumir que cierta situación se había extrapolado no el día de hoy. Quiere decir que el fisco va con el diario de mañana y usted tiene que responder con el diario de hoy. Para decirlo fácil, naturalmente todo esto tiene una explicación de carácter técnico. ¿Y por qué los abogados suelen decir preconstitución de la prueba? Porque yo tengo que demostrar por cada paso que voy realizando qué fue lo que me motivó a tomar esa decisión. ¿Por qué? Porque la OCDE aclara, no toda diferencia de precios, las diferencias de precios que le importa al estudio de precios de transferencia o al principio de plena competencia son solamente las diferencias de precios con motivos fiscales, es decir, deslocalizaciones de rentas, que son deslocalizaciones de rentas claramente artificiales. Ahora, puede haber modificaciones en los precios de operaciones con vinculadas por motivaciones que no tengan que ver con cuestiones fiscales, por ejemplo, porque estoy buscando ganar un mercado, porque es un producto nuevo, porque hay cierto acuerdo de riesgos que se van a asumir en el exterior, porque la alocación de riesgo cambiario es en una jurisdicción, pero de pronto esa jurisdicción está protegida porque trabaja con instrumentos derivados o con forwards y demás, y entonces ese riesgo original ha sido mitigado completamente. Es decir, hay muchas situaciones que pueden generar modificaciones en los precios respecto de una comparada X, que podrían hacer que exista una variación, pero que no esté motivada por cuestiones de carácter fiscal. Y eso yo lo tengo que poder explicar en el estudio de precios de transferencia. Lo difícil en el estudio de precios de transferencia es encontrar el comparable. ¿Por qué? Porque todo lo que yo hago tengo que poder compararlo con lo que hace otra empresa de carácter independiente. Supongamos que yo vendo cremas dentales, ¿no? Y entonces le vendo cremas dentales a una sociedad que tengo vinculada. Entonces, señor, usted me tiene que demostrar que el precio de la crema dental que vende a su vinculada sería el mismo que le vendería a una no vinculada. Y yo no le vendo a otra no vinculada, le vendo solamente a mi vinculada.
¿De qué se trata el estudio de precio de transferencia? Dice, bueno, buscar a alguien que venda cremas dentales a todo el mundo y demuéstreme usted que usted está operando como operador independiente porque el precio suyo es similar al que vende cremas dentales a cualquier parte del mundo. Y entonces, no sé, pienso en Colgate. Pero Colgate tiene marca, tiene mercado, tiene un montón de cosas que por ahí yo no tengo. Bueno, para hacerlo comparable, tengo que ver si puedo hacer comparable a Colgate, es decir, sacar la cuestión de marca, sacar la cuestión de mercado, sacar todo eso, y ahí voy a ver el precio de la operación. Cuando veo el precio de la operación, lo comparo con lo que yo hice. ¿Y esto qué requiere? Y requiere un estudio de carácter funcional, pero también requiere analizar el mercado, la situación económica y financiera del ente, trabajar con el estado de situación económico, estado de situación patrimonial, de resultados y demás, y conocer su estrategia empresarial. Y tratar, en definitiva, de hacer los dos entes comparables. Que el problema que tenemos en Argentina es que es muy difícil conseguir comparables en Argentina. Y tengo todos comparables del primer mundo, que son empresas obviamente mucho más grandes de lo que se desarrolla en Argentina. Y entonces hay veces que la esencia del estudio de precio de transferencia es decir, ¿qué comparable utilicé? Luego que descubro el comparable, tengo diferentes métodos. No me interesa abarcar la cuestión de los métodos porque no se trata de esto este podcast, pero básicamente es un estudio que la OCDE viene diciendo en sus papers desde antaño que no se trata de una ciencia cierta. Y estudio de precio de transferencia significa básicamente decir, bueno, esta es la actividad, estos son los riesgos, actividades y funciones que analicé, estos son lo que yo entendí como comparables, estos comparables los trabajé de esta manera y el estudio me dio este resultado. Básicamente es un trabajo, si se quiere, científico, ¿no? De buscar, aplicar una teoría y obtener un resultado. Tiene que ver con eso. Así que bueno, y esto es fundamental cuando yo estoy trabajando con planificación fiscal internacional, porque yo les dije en mi anterior podcast que la planificación fiscal internacional tiene que ver con detectar funciones, riesgos y activos y alocarlos en jurisdicciones que sean rentables. Pero lo que no puedo hacer es manipular la base imponible y los precios de transferencia atacan la manipulación de la base imponible, ¿no? ¿Cuáles son las dificultades de obtener esta información? Básicamente es información incompleta, de difícil acceso, difícil interpretación. No lo digo yo, lo dice la OCDE. Y esto es lo que encarece el estudio de precios de transferencia. Entonces, si te vas a estar deslocalizando, si vas a estar pensando en operar con tu vinculada porque te ahorraste un 15% de impuesto a las ganancias, por decir algo, te felicito. Hacelo y hacelo bien como corresponde y ajustado de derecho. Pero mira que viene el estudio de precios de transferencia, ¿eh? No se te ocurra tocarme la base imponible a través de los precios de transferencia. Y ten en cuenta que luego de la planificación fiscal viene ese estudio, con lo cual la planificación fiscal viene asociada a ese estudio con sus costos. Entonces, ojo con las deslocalizaciones, que vas a tener que trabajar con esto. Ojo con eso. Ahora, ¿de qué se tratan los análisis de comparabilidad? ¿Qué es lo que yo dije, ¿no? O sea, busca en el estudio de precios de transferencia, tengo que buscar empresas que hagan actividades similares a las mías y que sean comparables, y si no son comparables tengo que ver si las puedo hacer comparables, y si no las puedo hacer comparables entonces no me va a servir. Métodos, tengo muchos, métodos de precio comparable, precio de reventa, costo incrementado, margen bruto, profit split, el sexto método, que es un invento argentino que bueno, ahora más o menos viene pegando. Tengo diferentes opciones, pero siempre basando que yo diga, bueno, elegí esta opción porque este es el comparable que puedo llegar a tener. Y si no puedo comparar por precios porque no encontré un producto análogo, situaciones análogas, voy a tener que ir al margen, cuánto gano sobre la reventa, cuánto bajo. Bueno, de vuelta, hay una cuestión, si se quiere, subjetiva, y por eso no es una ciencia. Hay una cuestión subjetiva en la selección del comparable y en la significativa y en entender qué diferencias son significativas para poder encontrar ese comparable. Porque cuando yo estoy buscando una empresa que haga algo parecido a lo mío y diga, bueno, se compara con la mía, lo que tengo que decir es, se compara con la mía, ¿por qué? Pero la empresa seguramente se ve las cosas. Tengo que sacar todas esas cosas y saco solamente las cosas que son significativas. Entonces el segundo elemento es carga subjetiva, ¿no? ¿Qué es significatividad? Por eso es que el estudio de precio de transferencia no sirve hacerlo 2 años después de haber terminado los negocios. El estudio de precio de transferencia es algo que se va preconstituyendo al momento en que cada uno de los contribuyentes va realizando los negocios y va junto con la actividad de tax planning. ¿Para qué? Para yo más o menos ir previsualizando cuánto me va a dar el estudio. ¿Qué significa diferencias significativas? Bueno, tengo que ver que me permite conocer digamos, el grado de comparabilidad y los ajustes a realizar digamos, en la empresa. Por ejemplo, significativo puede ser las funciones desarrolladas por cada una de las unidades de negocios, los servicios transmitidos en cada una de las funciones que se están realizando, las cláusulas contractables, las circunstancias económicas que soporta una determinada jurisdicción. Yo puedo encontrarme, no sé, en Argentina, determinadas circunstancias económicas que son las que fundamentan la diferencia de precios y que entonces eliminar esas circunstancias económicas lo hacen
hacen comparable respecto del exterior. En cuanto a activos en cada jurisdicción, que hacen las diferencias justificativas que justifican todo esto, hay bienes tangibles, bienes intangibles, financiamiento que se requieren en las actividades. Los intangibles pueden ser comerciales, de comercialización, de marketing. Tal vez la definición en castellano a veces nos hacen confundir, pero la definición en inglés se nota claramente a dónde van. Bueno, los riesgos que asume cada una de las actividades, de desarrollo de los intangibles, de mercado, de marca, las cláusulas contractuales, como dije antes, las estrategias empresariales, que pueden ser de penetración, de penetración en mercado, ganar participación en el mercado, las circunstancias económicas del contexto local, internacional, el financiamiento requerido, la necesidad de caja de una unidad, es decir, son diferentes factores de comparabilidad que hacen, que permiten tomar a un sujeto externo respecto a un producto o un servicio brindado, o un intangible comercializado, o una categoría de financiación realizada, para ver si yo pacté como operador independiente, ¿no? Se trata siempre de tomar una referencia externa fuera de mis negocios. En cuanto a la característica de los activos involucrados, tiene que ver con lo que compro y lo que vendo, por llamarlo de alguna manera. Y ahí tengo que ver la característica física del mismo, la cualidad, la fiabilidad, la disponibilidad digamos, del producto, el volumen de la oferta. En cuanto al servicio, importa la naturaleza del servicio y el alcance del servicio. Y en los intangibles, que es lo más difícil, es lo que más le pega a las actividades de carácter digitales, que son estas las que hoy están pensando y publicando en todos los diarios que se van a ir. Bueno, la forma de operación del intangible, el tipo de intangible, si es una marca, es una patente, es un know-how, la duración del activo, el grado de protección. Bueno, obviamente no será lo mismo si estoy registrado en Delaware que si estoy registrado, no sé, en Paraguay. Eso lo sabemos todos, ¿no? Los beneficios previstos por la utilización del activo. Y acá me quiero detener. Quiero cortar el podcast acá. Porque lo que les quiero decir básicamente, a lo que va a esto, es que no les quiero decir de qué se trata un estudio de precio de transferencia. Lo que quiero decirles es que tenemos un problema, decidiste deslocalizar tus actividades, consultaste con un tax planner como corresponde, el tax planner te dijo, bueno, usted puede realizar esta función, esta actividad en esta jurisdicción, para organizar esta jurisdicción se puede organizar de esta manera, el derecho argentino interpreta las sociedades o las rentas del exterior de esta manera, los convenios para aplicar estas rentas serían estos, el tax planner le armó el esquema. Bueno, ahora tenés que ir a ver al que se dedica a precios de transferencia. Porque si no vas a ver el de precios de transferencia, más allá de la estructura que te haya hecho el tax planner, vos puede ser que te sientas muy tentado en manipular los precios de transferencia sin considerar los riesgos y funciones de cada lugar. ¿Y qué hace el tax planner en serio? Tenés dos tipos, por llamarlo de alguna manera, ¿no? De vuelta, sencillo te lo estoy diciendo. El que te hace el dibujito y el gráfico, ¿sí? Ya sabemos que el que te vende sociedad en BVI, ese no es un tax planner. Eso ya lo sabemos, ya lo aprendiste. El que te hace el dibujito y el gráfico, y el que te hace el dibujito y el gráfico te dice cuáles son las normas que vas a estar aplicando, cuáles son las funciones que vas a estar desarrollando, cuáles son los negocios jurídicos que vas a estar desarrollando en cada jurisdicción, cuáles son los riesgos que se van a estar asumiendo y cuál es el encuadre jurídico tributario de cada negocio, función y riesgo que están acá visualizando. Ese es un tax planner. Ese es el trabajo que hago yo. Y después, ¿qué se hace? En función de esa matriz que se da, se trabaja con la persona de precio de transferencia. ¿Y por qué lo hago de esa manera? Porque es el insumo que necesito yo básico para hacer un estudio de precio de transferencia. Espero que te haya gustado este podcast, espero que te acompañe en el desarrollo de tus negocios y por sobre todo te pido, compartilo. Hay muy malas prácticas fiscales a nivel internacional en Argentina. Y nuestra misión de alguna manera es decir lo que está bien y lo que está mal. Lo que está mal no se puede hacer, hay que hacer lo que está bien. Lo que está bien, ¿sale más dinero? Sí, sale más dinero. Hay que planificarlo como corresponde. Pero violentar el régimen fiscal no es una opción. Les dejo a toda mi página web www.sergiocarbone.com.ar y espero que les haya gustado el podcast. Hasta luego.